si Él no edifica la casa, en vano Trabajamos nosotros. Amén, amén. Nosotros queremos que esté bien fundamentado. Amén. Gloria a Dios. Hay una canción que canté la otra vez, pero me gusta mucho. Amén, Y amén. se llama El Absoluto, para que la busquen Amén, amén. y la escuchen. Él nunca recibe órdenes ni es mandado, pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado. Amén, amén. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrador. Amén. Él es absoluto y no erra en nada. Las sagas del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Entiende a todo el mundo sin hora marcada. Ese es mi Dios, quien conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Aleluya. Este es mi Dios, el sol pierde claridad cerca de su gloria. Aleluya. Este es mi Dios, no se vende, no se rinde a un superior. El futuro de la ciencia Él la domina. Amén. Y de la medicina Él es profesor. Aleluya. Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento. Amén, El amén. maestro Dios parte del Oh, santo conocimiento Señor. y la sabiduría es alumna de Él. Santo, aleluya. No usa calendario, no necesita secretario para agitar sus planos, o conoce de consejos de seres humanos. Toda la gloria y toda la honra sea para Él, por Él, con Él, solo a Él, aquí en cualquier lugar. Quien manda es solo es Él, para Él, por Él, con Él, solo a Él, aquí en cualquier lugar. Quien manda en todo es Él. Amén. Gloria al Gloria al nombre de Señor Jesús. Jesús. Bendito sea el nombre del Amén, Señor. amén. El Señor merece que lo alabemos. Sí, Señor, amén. Toda la gloria. Yo quiero hablar en esta mañana sobre la gracia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es traer a memoria esto que vamos a hablar. La gracia de Dios. Amén. Vamos a leer la escritura en el libro de Tito. Tito. ¿Por dónde queda? ¿Por ahí cerquita? Sí. Después de Timoteo. ¿Qué hay en la Biblia? ¿Sabes buscar? Acá yo veo Tito. Yo veo a Tito el cortito. Va. Tito no es muy larga, Tito no. Ya después de Timoteo era rápido. Capítulo 2, 10. Tesalónica. Timoteo, después de Timoteo. 2:10. Tito 2, 10 y después leemos Tito. el 10 y después el 14. 2:10. ¿Dónde está, madre? Apártale la Biblia a otro por atrás, que quiera vivir por atrás, para que no estén ahí pensando que están Dame una donación de Biblias. El 10 y el 14, ¿no? 2:10. 2, 2, 10 y 14, no, ¿qué? 11 y el 14, 11 y el 14. 11 y 14. 11 y 14. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Amén. Jesucristo. Dice la Escritura, en el nombre de Jesús, porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Leamos el 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí lo podemos dejar. Pueden sentarse y que el Señor nos ayude a predicar su palabra. Bendito sea su nombre. Bueno, vamos a especificar. Creo que yo ya la otra vez también dije acerca de qué significaba la gracia. ¿Quién se acuerda? ¿Algunos acuerdan que yo dije que era la gracia o no? Es algo inmerecido. Efectivamente. Vamos a empezar por ahí. Es algo que nosotros no merecemos. La gracia de Dios es un favor. Vamos a hablar de la gracia de Dios tomando a Noé. Dice que la maldad se había incrementado en el mundo en el antiguo tiempo, y la escritura dice que el Señor le dijo a Noé que se construyera un arca. ¿Va a Noé, no? Sí. Sí, a Noé. En ese tiempo no llovía. Yo no sabía eso, no, mi hermano, nosotros aprendimos en estos días, yo no había analizado. No llovía, sino que subía era un vapor de la tierra y producía el fruto del vapor. O sea, no venía de allá, sino que ya no hacía la tierra no hacía esa condensación, ni que la evaporación, ni que vienen las nubes y que de las nubes caen. No, eso no operaba así. Entonces, esa gente, cuando el Señor le dice a Noé que construya el arca, claro, esa gente dice, uy, este está loco. Está loco, uy. Aquí nunca llovió y este va a hacer algo imposible, ¿ve? Pero antes de todas estas cosas, de que viniera ese propósito de Dios, la Escritura dice que la maldad había abundado. En Génesis capítulo 6, el Señor dice que Él se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió en su corazón haberlo creado, porque veía que su corazón siempre iba inclinado de continuo al mal. Entonces, cuando Dios ve, porque Dios examina el corazón, la palabra dice que el salmista escribió: examíname, oh Dios, y mira en mí si hay en mí caminos de perversidad. O sea, el hombre de continuo iba contrario a lo que Dios le mandaba. Dios ve eso que pasa ahí en ese momento, el desenfreno, el pecado está abundando, pero la Escritura dice que Dios halló, que Noé halló gracia delante de Dios. Pero yo, analizando bien esa parte, por mucho que Noé se hubiera guardado el pecado, no le alcanzaba. A Noé no le alcanzaba, a ningún ser humano le alcanza. Amén. Solamente fue porque Dios puso su gracia en Noé. No es que Noé tuviera gracia, no, Dios puso la gracia en Noé. Dios puso su gracia, su favor, porque la gracia es algo inmerecido. Entonces, ¿usted cree que cualquier ser humano puede ser el que ande más bien con Dios? Pero tiene que reconocer de que lo que es porque Dios se lo da. Amén. O sea que no es de nosotros propios. O sea, esto no es por méritos. Y la Escritura dice, no es por obra para que nadie se gloríe, sino por la gracia. Es por gracia. Porque yo puedo decir, no, yo me he apartado mucho del pecado y yo me he hecho muy a un lado del pecado. No. El hombre, por su naturaleza humana, está condenado a eso. Es un chip que trae él en su carne. El ser humano tiene algo que se llama concupiscencia. Entonces, al tener uno una concupiscencia, simplemente es la gracia de Dios. Porque uno siempre va a estar tentado, ya sea en los pensamientos, en lo que ama
en lo que veo Y en lo que hace. ¿Sí me entiende? O sea, siempre va a haber algo malo que usted haga. Le voy a hacer así claro. Por más bien que ande, y la Escritura nos manda a andar en el Espíritu, pero créalo, que si uno no cometiera errores, uno se cree perfecto. Y perfecto Dios. Solamente Dios es perfecto. Entonces, ¿qué hace la gracia? La gracia justifica al hombre. Primero, porque Noé era justo por la gracia de Dios. Por esa gracia Noé era justo. De manera que la gracia lo que hace es como darle una investidura al hombre donde Dios lo ve a uno con otros ojos. Porque si el corazón del hombre de continuo piensa, porque es que la cuestión está en el pensamiento. Uno dirá el corazón del hombre, ¿cuál será? El corazón del hombre es la mente. Cabeza. Esto es el corazón de Dios. Yo he visto personas que le han dado paro cardíaco. Después de que una persona le dé paro cerebral, esa persona queda un vegetal. Y usted lo puede tocar y él no siente. Entonces, el corazón del hombre se inclinó al mal. El hombre, Dios dice en la Escritura que Él creó al hombre perfecto, pero ellos amaron sus muchas perversiones. O sea, el hombre mismo se entregó. Yo ayer estaba leyendo en Romanos acerca de Adán y Cristo. La Escritura dice que el Señor creó a Adán, y Adán quiere decir hombre. Eso significa Adán, hombre. ¿Sabe que Él hizo el primer hombre? Un ser viviente. Y le puso por nombre Adán, porque significa hombre. Entonces, antes de que el espíritu, el soplo, el aliento entrara a Adán, él era un ser inerte. O sea, no había vida en él. Mas cuando Dios sopló en Adán, fue un ser viviente. O sea, tuvo vida por el espíritu que Dios le dio. Adán, el Señor le dio un mandamiento, le dijo, Adán, le habló claro, le dijo, yo le voy a hablar claro para que usted esté en la huelga de todo. Es más, he creado todo esto para la gracia. Es un favor que le estoy haciendo. Y primero le voy a crear todo y después lo voy a crear a usted. Creó los cielos y la tierra, creó los animales, creó todas las cosas y después lo hizo a él. Al hombre lo creó en el sexto día. El sexto día hizo al hombre, pero ya le había dado todo de gracia. Que es que Dios lo podía haber creado sin haberle dado todos esos beneficios, pero todo lo que le dio al hombre lo dio por gracia. Desde el principio Dios viene tratando con nosotros, con la raza humana, dándole las cosas sin merecerlas, porque Dios ya sabía que a Adán le iba a fallar, o no sabía. ¿Será que Él no es poderoso para conocer lo que va a pasar para Adán? Sí, claro que sí. Ya sabía. Sí. Pero entonces analicemos esta grandeza. La noche estaba meditando en eso y este Dios tiene demasiada sabiduría. Así como yo les hablé de Noé, que era hombre que Dios lo había declarado justo, un hombre que ante los demás era justo en comparación a los demás. Ahora estamos hablando de Adán, el ser humano que el Señor creó, alma viviente. El Señor puso también su gracia en ese ser. Le dio el Espíritu y le dio enseñoree sobre todo. Póngale, Adán fue el que le puso nombre a los animales que hoy por hoy conocemos con ese nombre. Hasta hoy se llaman las cosas como Adán le puso. Miren la gracia de Dios. Le da, tome esta autoridad, póngale el nombre. Maneje a él. Empiece. Venga. El Señor le da ese privilegio, lo dota, el hombre llega y corona al hombre de favores y de misericordias. Porque volvamos y entremos al tema, no merecíamos eso. O sea, la gracia es un favor. O sea, que el hombre no merecía esto, por favor.
No lo merecíamos, ninguno de estos favores. Adán, el Señor le da el mandamiento y Adán transgredió el mandamiento. O sea, lo incumplió. O sea, que rompió el pacto. Él rompió el pacto porque desobedeció. Un mandamiento, una ley. No, ahí todavía no ha llegado la ley. La ley viene a causa de las transgresiones, para que la ley muestre en el hombre el pecado. La ley lo que hace es declarar que yo soy un pecador. Eso hace la ley. La ley le declara a usted que usted no es tan santo como usted cree. La ley lo que hace es ubicarlo a usted para que se dé cuenta que usted está condenado. Pero entonces, viendo yo que nosotros no pecamos a manera de esa transgresión, dice la Escritura, sabiendo que los muchos no pecaron a manera de esa transgresión, a Dios le plació crear también a uno que nos justificara por las muchas transgresiones. Mire, la ley declaró y declara, nadie puede ser justificado por la ley, porque la ley lo que en sí hace es declararle a uno que uno es un pecador. Culpable. Usted coge la ley y se mira ahí. No pasa nada. No robarán, no matarán, y solamente son 10 mandamientos, pero lo que hay es un precepto, estatuto, ordenanza. Hay un poco de cosas que uno desconoce y solamente se basa en 10 mandamientos. Y el Señor le dijo lo siguiente a los apóstoles: esto se encierra en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, Gloria a Dios. con toda tu fuerza, de toda tu mente, con todo tu alma. O sea, con todo hay que amarlo a Él. Y amar al prójimo como así. Cosa dura, Dios. Cosa brava. Hay que aprenderse a querer uno mismo. Entonces la ley llega y te coge y te ubica. Uno de los que nosotros admiramos, pero la gloria es de Dios, o sea, lo que ese hombre hizo fue porque la gracia de Dios estaba con él. Él lo dice, no yo. Yo soy uno más grande de todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, dijo el apóstol Pablo. Amén. Y ese apóstol, entendido en la ley, ubicado en la ley, porque era alguien estudiado. Dice que él mantenía los pies de Gamaliel, un doctor de la ley, uno de los más venerados en ese tiempo. Sabía mucho de la ley. Pablo entiende lo que pasó en el huerto del Edén. Él lo entiende a cabalidad porque él estudia la ley. Y él dice en el libro de Romanos capítulo 8, ahí empieza a hablar y dice una genealogía tomada del matrimonio. Y empieza a hacer un análisis, genealogía, ver una analogía, análisis, habla de análisis. O sea, él hace un análisis, compara el hombre sin Cristo casado, lo compara como alguien que está casado, como alguien que está sujeto al pecado. O sea, está casado con el pecado. O sea, tienen un pacto. Y él empieza a redactar ahí en la escritura, a traernos a nosotros a entender algo. Hay esta ley en mí, que queriendo hacer el bien que quiero, resulta haciendo el mal que no quiero hacer. O sea, quiero y hacer. Hay dos cosas muy distintas: querer y hacer. Para hacer, tengo que tener un poder. Para yo poder hacer, tengo que tener un poder para poderlo hacer. Un favor, tengo que tener un favor. Sin ese favor no puedo hacerlo. ¿Por qué? Y el Señor lo que le recomienda a la mayoría de los hombres aquí en la Biblia, el apóstol Pablo entendió que era la gracia de Dios con él, y le encomienda a un joven y le dice: Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios está derramada. Aquí en este mundo hay nosotros no queremos ver los regalos que hay en este evangelio. Hay un derroche de gracia, hermano, que usted coge la gracia y se la unta toda. Y usted sale, un hermano contaba, el hermano Juan Carlos, que una vez no tenía para comprar algo y tenía ni la mitad. Y dice que la gracia de Dios le puso la otra plata. Es la gracia, hermano, vea,
usted se mete en la gracia y le pide a Dios más gracia. Y claro que pasan cosas extrañas. En estos días estaba en la peluquería y yo tenía para comprar el Galápagos de la cicla. Analice pues. Y estamos ahí y llegó un señor y yo estoy solo ahí, ¿no? Y estamos hablando cuando un momento a otro me dice, uy, esa cicla tiene de la mía. Y el Galápagos todo despedazado. Y cuando la ve, me dice, uy, esa cicla es suya. Yo le dije, sí. ¿Y usted por qué no me compra el Galápagos? Le dije, es que la verdad, yo estaba moviéndome mucho y lo averiguado, pero no le conseguí. Y en estos días, un domingo llega él y me lleva la cicla y cuando me la entregué con el Galápagos. Eso no lo hace otro y no la hace. Eso lo hace esas cositas. Y estamos hablando de cosas naturales, ahí estamos hablando de cosas naturales. Pero ahí, hasta ahí usted ve la gracia de Dios también. Están esas cosas naturales de la gracia. Bueno, entonces está dando como un ejemplo de qué es la gracia. O sea, yo no merezco que hagan eso por mí. Porque si Él me viera a mí tal cual como yo soy, es más, Él dice, no, usted no merece, usted tiene una cantidad de errores. Pero Él vio la gracia de Dios en mí. No a mí. Porque si Él me ve a mí como yo soy, no lo hace. Hasta le quita de burro. Este es que lo que merece es que le pegue una patada. Pero, entonces, es como una investidura de favor. Que usted va pasando por un lado y usted le da ganas de hacerle un favor a alguien. No porque uno quiera y no porque Dios ha puesto esa gracia. Como ayer voy vendiendo bolsa y ya llevo 3 cuadras. Y grite, bolsas para basura, buenos días, bolsas para... Y nada, y las casas todas se raspan. ¡Joven! Pura gracia. Me asomo, ¿qué madre? Una bolsita así, mío. Espéreme. Buen rollo, 5.200. Esto es para usted, no me tire la bolsa, Dios lo bendiga. Eso es pura gracia. Es que si nosotros nos pusiéramos a ver mejor la gracia, o sea, yo quiero ver la gracia, pues su corazón, ¿qué era lo que su corazón cambia? No, que es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí a veces me da pena. Bolsa, me da pena, entonces yo me quedo callado 2, 3 cuadras. Y algo me dice en mi mente, pero ¿qué pasa si vos gritas y haces bullas para las cosas malas? Ahora estás haciendo las cosas. No te avergonces de mí, que yo no estoy a dar en vergüenza. Amén. Y yo calladito y ya pues 2 cuadras sin gritar. Dije, no, pues yo como voy a vender si voy a gritar. Y ya grito y sale la señora y me regala la bendición, weón. La verdad es que uno analiza y eso es gracia de Dios. Son favores que uno no merece. O sea, uno no merece cambiar. Porque es que la ley, vuelvo y le traigo acá. La ley estaba estipulado que el que iba contrario a lo que Dios había estipulado debía morir irremisiblemente. O sea, sin retroceso, o sea, no había un abogado quien lo defendiera. Usted moría sin misericordia. Que la ley no tiene misericordia. La ley es sin misericordia. Ojo por ojo, diente por diente. Me la hace, me la paga. Me la hace, me la paga. Aquí la justicia. No había misericordia. De manera que si usted quiere justificarse delante del hombre, le voy a dar un dato. El hombre tampoco tiene misericordia. No hay misericordia. Porque el hombre ya tiene una ley plantada. El pecado no tiene misericordia con nadie. Así usted le diga, no, que mi mamá... Que El pecado no tiene misericordia con nadie. Entonces estamos hablando de eso. Entonces Adán pecó. Y estamos hablando de que Adán es un alma viviente, es un ser humano normal como nosotros. Como Adán pecó, todos heredamos ese pecado y heredamos la muerte y también heredamos estar separados de Dios, de la comunión de Dios. Entonces el Señor trazó este plan. En su corazón tenía él premeditado ya a Jesucristo. Él ya tenía planeado hacerse hombre. Él mismo venir y salvar. Hablamos de Noé, hablamos de Adán. Podemos hablar de Job, paciencia.
Podemos hablar de Moisés, la mansedumbre. Podemos hablar de Abraham, el padre de la fe. Podemos hablar de Jacob, el pueblo de Dios. Pero yo quiero hablarles de Jesucristo. Amén. Jesucristo cumplió todos esos papeles a cabalidad. Fue un hombre como Adán, pero nunca pecó. Fue un hombre como Abraham, pero él mismo en la fe. Él no es el padre, él es la fe en persona. Amén. La fe andaba. La fe con pies. Porque cuando Ay, que no hay carne. Usted manda esto una fe con pies. Una pregunta, mi hermano. Pero como usted dice que ya, o sea, ya Dios sabe todo lo que iba a pasar. Sí. Que Adán iba a fallar, ¿sí o no? Sí. Él sabía que Adán fue el que nos montó en esta vuelta, nosotros Sí, que estamos sí. aquí. Él mantiene, nosotros venimos de una generación caída que es adánica, ¿sí o no? Claro. Entonces, para que se cumpla el propósito de Jesús, él ya sabía que ese man iba a fallar, la verdad. Efectivamente. Para poder el hombre entrar a trabajar en lo que está haciendo ahora en nosotros. Amén. Pero ¿sabe qué pasó? Que Dios no lo creó como un robo a él. Le dio el- Es más, lo creó, le dio una voluntad propia y le avisó. Analice, para y me trompo en la uña. Lo creó, lo crea, le da su libre albedrío, como se dice coloquialmente. Sí, señor. Y tras de eso le avisa, mijo, no la haga así. Cójala por acá. Le avisó por dónde tenía que ir, claro. Le dice, no vaya a comer eso. ¿Qué? No es una manzana ni nada, no me desobedezca, ese es el fruto. Vaya, ese fue. No desobedezca. Amén. El fruto es la desobediencia. Amén. El fruto es la desobediencia y la desobediencia que trae consigo. El pecado. Genera pecado y muerte. Entonces nosotros estábamos sujetos a la muerte. Espiritualmente, el hombre sin Cristo está muerto. Amén. Pero mientras haya vida en su cuerpo, vida natural, hay esperanza. Porque era necesario que primero viniera el hombre natural, Adán. Alma viviente, hombre natural. Por eso él no entendió. Por eso él no entendió. Por eso él no le... ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le dijo el Señor a los discípulos. No podían entenderle porque él ciertamente es espiritual. Y ellos son hombres normales. Naturales, sí. Entonces la Escritura dice, el Señor dijo en Génesis por allá, por tanto no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Entonces ella está cuadrando y él en su saber que Dios sabe mucho. Él dice, es que yo quiero hablar con el hombre, yo quiero intimar con el hombre, pero él no puede, porque es que él tiene algo dentro de él que lo aleja, que lo lleva a contrario. El pecado. El pecado que mora en el hombre. La Escritura habla en Romanos, el capítulo 8, léase y verá que usted desde ahí empieza a entender qué es lo que me pasa a mí, qué pasa conmigo. Claro, por eso es que no entro a la gracia de Dios, porque no entiendo. Pero por eso la Escritura lo que hace es que la ley no tenía la ley era un tutor. La ley lo que te estaba haciendo era guiándote a lo que verdaderamente es. La ley lo que hace es enviar al hombre a Jesucristo. La ley va guiando al hombre a que mire la gracia. Porque por la ley nadie fue salvo por la ley. Nadie. Hasta que vino a Jesucristo. Cuando Jesucristo viene, cumplió en sí mismo la ley. ¿Por qué digo en sí mismo? Porque Dios en su esencia es espíritu. Y Él le dio los mandamientos a Moisés. Entonces, como el hombre transgredió el mandamiento en el principio, Dios le estableció leyes. Para que si cumplía esas leyes, viviría. Pero si no cumplía las leyes, moría irremisiblemente. Pero no así con nosotros. Que nosotros no éramos el pueblo de Dios. Nosotros no teníamos ni parte ni arte en este cuento. Nosotros estábamos excluidos de los pactos, de la promulgación, de los cultos, de la adoración. Nosotros ni conocíamos a Dios. Es más, éramos Amén, enemigos de Él. Amén.
Pero entonces el Señor dio buenas nuevas de gran gozo, porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Gloria a Dios. La gracia se manifestó en carne. Aleluya. Oh, Gloria a Dios. por eso es que Satanás, cuando escucha que los magos dicen, uy, hemos visto una estrella. La estrella hemos visto. Y le pregunta a Herodes, ¿y qué es eso? Yo no entiendo, voy a explicarme. Y él le dice, ha nacido el rey de los judíos. ¡Ay! Avíseme para yo ir a adorarlo. El diablo es un mentiroso. Y quiso matarlo, pero no podía con... Es que ni Satanás puede con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hoy estamos con vida. Porque estamos revestidos por una cubierta que llama gracia. Eso no lo puede tocar el enemigo. Amén. Él puede tocar el que está bajo la ley. Sí. A ese lo puede tocar porque como peca, lo acusa. A la cárcel. Pero ahorita ya no puede acusar a nadie. Porque el único que justifica es Jesucristo. Amén. Entonces tiene que ir a ponerle queja a él. Y si Jesucristo dice no, todavía no, ¿qué puede hacer él? Nada. Si Jesucristo dijo toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Amén. Amén. Y debajo de la tierra. Entonces él está sujeto a un Satanás y los ángeles están sujetos a Dios como hombre. Imaginen que Dios como hombre tiene todo ese dominio. Dios como hombre. Porque para acercarnos a Dios como espíritu hay que acercarse a Dios como hombre. No estamos hablando de un hijo. ¿Por qué? Porque hijo quiere decir creación. Alguien nacido de mujer. Y el que nació fue la carne, el espíritu nunca nace. El espíritu es eterno. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué puso? Espíritu. El espíritu no muere. ¿Y por qué nosotros creemos en el evangelio? Porque hay salvación de lo eterno, o sea, del alma. El alma es eterna. ¿Y quién la dio? Cristo. Y entonces Él puso algo de Él. No, por eso es que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Él. Hay eternidad en el hombre. Esa es la semejanza del hombre a Dios. Y Dios se manifiesta en carne para darle a entender al hombre que hay gracia, que sí se puede vencer el pecado en el cuerpo, no en la carne, no, en el cuerpo. En un cuerpo de carne. Cuando me refiero a la carne no estoy hablando de la concupiscencia, ¿no? A esto. Esto, El cuerpo material. eso. Porque hay cuerpo material y cuerpo espiritual. Amén. Dios en su esencia está sentado en un trono y Él está mirando a la humanidad y dice, no, yo les voy a probar con hechos que yo los amo. Porque a mí nadie me puede decir que si usted me declara a mí que usted me ama, no me envía a otro, usted me tiene que venir usted mismo a salvar.